Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Frente a Frente. No lo digo por vanidad, sino porque es una costumbre desde pequeño. Desde que tenía 5 años, porque yo me acostumbré a escuchar siempre la radio. Y me encantaba escuchar emisoras de onda corta. Entonces, yo me oxigeno todas las madrugadas leyendo los medios digitales, los periódicos de papel con sus páginas digitales, los medios estrictamente digitales, repasando ahora que tenemos en TVC Play la repetición de todos nuestros programas noticiosos, las fallas del día anterior, porque hay veces que uno sale del noticiero, me refiero al TN5 Estelar, diciendo este es el mejor noticiero que he tenido en los últimos tiempos. Pero cuando ya uno revisa el programa, empieza a encontrar los errores. Y justamente para eso es que lo hago. Revisar para no creer que todo se hace a la perfección e ir corrigiendo los errores día a día. Pues en esa costumbre de monitoreo, yo paso monitoreando canales argentinos, canales colombianos, canales españoles, hasta donde me da el español en territorios de toda la geografía mundial, después escuchando canales en inglés para medio entender, que es una de las frustraciones mías, es una de mis principales frustraciones. No obstante que desde los 6 años mi padre me puso un maestro particular, el director del colegio de mi pueblo, para que me enseñara inglés, Urbano Valiente, que de Dios goce. Desafortunadamente me metí muy pequeño a la radio y la radio me cooptó, pero en el buen sentido de la palabra, y por más que me matriculé en el Instituto Hondureño de ICI, Instituto Hondureño de Cultura Interamericana, dejaba medio palo los cursos. La radio, les estoy hablando de mis 18, 19 años, entonces no aprendí el inglés. Pues en ese monitoreo, hoy estuve desde muy temprano, les digo desde las 4 de la mañana, monitoreando televisoras argentinas, algunas partes de comentarios de las televisoras argentinas, periodistas de centro, centro izquierda, centro derecha. Si hay país que tiene a su periodismo dividido, unos defendiendo la causa de la derecha, otros defendiendo la causa de la izquierda, es Argentina. Pues la frase famosa es la de Alberto Fernández ayer en una conferencia de prensa junto a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, cuando dijo que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros de la selva y los argentinos descendieron de los barcos. Imagínese usted qué frase. Revise los periódicos digitales europeos y encontrará titulares como el racista de Alberto Fernández. Miren qué expresión, que él se la acreditó a Octavio Paz, pero no es de Octavio Paz, es de Carlos Fuentes, refiriéndose alguna vez a la arrogancia de los argentinos, a la soberbia de los argentinos. Y luego hay un grupo musical argentino que la tomó para ponerle notas musicales. Pues esas expresiones de Alberto han sido criticadas fuertemente. Los mexicanos salieron de los indios. Revise los periódicos mexicanos, también hay serios cuestionamientos para Alberto Fernández. Los brasileros de la selva, se le interpreta que quiso decir de los monos, y nosotros los argentinos descendimos de los barcos, dice que venían de Europa. Vaya, no hay país latinoamericano que no esté conflictuado en este momento por sus problemas económicos internos. Veo a diferentes sectores de la Argentina preguntándose, ¿comiste carnes hoy? ¿Cuántas veces has comido carne esta semana? ¿Viste que el kilo subió como 3,000 pesos? Protestas por la vacuna, porque en cada sociedad hay expresiones o hay cuestionamientos de que hubo VIP, que hubo gente privilegiada que por estar en el poder se vacunó. Hay una famosa periodista o presentadora televisiva argentina, Susana Jiménez, que estaba en Uruguay, y hoy el titular es que se contagió de la COVID junto a su hija.
No hay país latinoamericano que no tenga sus propios conflictos en este momento. Perú, con un desenlace aparentemente favorable al dirigente de izquierdas. Vamos a ver cómo evolucionan los peruanos, porque en los últimos años los peruanos cambian de presidente cada año. Pero tienen una institucionalidad que les permite cambiar de presidente sin que el país caiga completamente en la anarquía. Obviamente que eso irá repercutiendo y desgastando la democracia peruana con las repercusiones en la economía, en la convivencia social y todo esto. Así que les cuento esto para no justificarnos nosotros, ¿verdad? No lo cuento para justificar lo que está pasando en Honduras. Simplemente lo cuento para que miren de una manera rápida cómo estamos en América Latina. La pandemia, las vacunas, los cuestionamientos a diversos gobiernos. Solo me viene a la cabeza en este momento que una diputada argentina, en medio de la pandemia, ha dicho ayer que ganan muy poco los diputados y se la ha comido medio Argentina. En medio de la pandemia, que no hay suficientes vacunas, dice que es despreciable e indigno el salario de los diputados argentinos. ¿Cómo es posible, le dicen, que esté hablando usted de su salario cuando gana casi 300,000 pesos en medio de una pandemia que tiene a mucha gente arruinada, a micros, a pequeños empresarios arruinados? Y de remate viene otra y dice que ya no necesitan la vacuna Pfizer, cuando aún el país no se vacuna. Bueno, vengamos a lo nuestro. Lo nuestro importa, sin olvidarnos que no somos solos en el mundo. Hay veces que creemos que este es el centro del mundo y no es así. Hay que ver, contextualizar y ver todo lo que está pasando en el globo terráqueo. Hoy un tema que debe interesarnos a todos. Y ministro, solo le pido que no me tilde de irresponsable. Tengo fuentes. Yo sé que usted no lo hace porque es muy respetuoso de la libertad de expresión. Yo digo que el ministro del Trabajo, Carlos Madero, puede no gustarle una expresión, un comentario crítico. En todo caso lo rebate, pero sin descalificar a nadie, sin tildar a nadie de sesgado, de izquierdista, de contrario. Pero mi fuente me dice que están pensando seriamente ustedes en hacer un ajuste. Bueno, y no digo que está mal, yo solo transmito la información para que aquí lo debatan. Están tratando ustedes de fijar un ajuste del 8% al salario mínimo. Y ayer cuando pregunté, me encontré con unas respuestas muy calientes. Mire, me dicen algunos de los consultados, si se materializa ese ajuste del 8%, es una quebrancina de pymes en Honduras, me dice. Bueno, por eso es que lo invito hoy para debatir el tema al ministro Carlos Madero junto al secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, José Luis Baquedano, el economista Nelson Ávila, el economista Hugo Pino. Va a ser interesante realmente el diálogo. Hoy los empresarios tienen un ligero optimismo de que pueda haber una posibilidad de que retomen el diálogo. Los obreros, el gobierno y los empresarios. Parece que hoy es como una fecha fatal, pero yo ayer escuché expresiones de dirigentes obreros diciendo, hombre, que fije el gobierno el salario mínimo, ya no nos pusimos de acuerdo. Y todo parece indicar que ya no se pusieron de acuerdo. Tienen meses y meses, y no recuerdo yo, hacia atrás, un año en que llegó junio y todavía no se haya fijado el salario mínimo. Así que bienvenido, doctor Nelson Ávila, por estar aquí presente en el programa. José Luis Baquedano, ministro Carlos Madero. Solo permítame que Gabriela Andino presente el titular del programa y ya luego entramos al debate. Adelante, Gabriela. Gracias, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Ya planteada la consulta de este jueves en nuestras redes sociales para que participe con nosotros en este interesante debate. ¿Y cómo le caería a la economía de Honduras
un ajuste al salario mínimo del 8%? Esta es la pregunta, @Frente a Frente HN, en nuestras redes sociales, para que deje sus opiniones, preguntas y también sus comentarios. Le repito la consulta: ¿y cómo le caería a la economía de Honduras un ajuste al salario mínimo del 8%? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Y sé que hay miles de obreros que en este momento están diciendo, ni aún con ese 8% nos ajusta. Está desbordado el valor, el precio de la canasta básica, ni aún con el 8% nos ajusta para vivir con un poco de dignidad. Sé que hay obreros que han reaccionado de esa manera a la pregunta. Miren, la pregunta no lleva ningún sesgo, solo quiero un insumo en pantalla para partir de ese insumo no irresponsable. Puede ser que mi fuente no tenga la información completa, pero uno aprende a cultivar fuentes en las que confía. Aprende a cultivar fuentes en las que confía. Y me dicen que ese es un punto de partida, 7 u 8% de ajuste del salario mínimo. ¿Es cierto eso? Buen día, Renato. Bueno, en primer lugar, el tema del ajuste del salario mínimo es un tema que por excelencia debería resolverse entre obreros y patronos. Eso es el mejor ajuste que puede existir. Lo digo, bueno, ya no soy el ministro del Trabajo, pero tuve mucha experiencia como ministro de Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que procura normalmente el Estado? El Estado, yo soy de los que piensa que entre menos interviene, debe ser mejor. ¿Por qué? Porque hace que las fuerzas productivas encuentren un consenso. Entonces, cuando las fuerzas, tanto el sector privado como los trabajadores, pueden llegar a pactar un salario, el gobierno de turno que le corresponda, pues simplemente se aboca a ese salario y a esas condiciones de ese salario. Eso había sido una práctica muy constante en Honduras. Bueno, teníamos bastantes años de haber llegado a negociaciones salariales de común acuerdo. Y negociaciones salariales que por primera vez eran plurianuales, que también para mí, desde la perspectiva del mundo del trabajo, son las mejores. Porque cuando yo tengo negociaciones plurianuales, significa que pasan de un año. Bueno, tenemos una negociación vigente plurianual que fue de 5 años del sector maquilador. ¿Qué es lo que ocurre? No solamente es la certidumbre que pueda tener el trabajador de lo que va a pasar, también es la certidumbre que tiene la empresa de lo que va a ocurrir con sus gastos operativos. Para nadie en el mundo es desconocido que el gasto operativo más grande o uno de los que tiene más peso dentro de una empresa es el salario. Usted pregúntele aquí a la administración de Televicentro cuál es su gasto más grande. Le va a decir, probablemente es el salario, ¿verdad? Entonces, cuando las partes lo pueden fijar, podemos decir que es una negociación donde hubo un consenso social grande. Yo venía viendo, al margen de los vaivenes políticos del país, si uno mira las últimas 10 negociaciones que tuvimos, en las cuales a mí me tocó participar como ministro del Trabajo, uno podía ver que Honduras iba madurando en la obtención de ese salario porque se apartaba mucho de la política. Entonces ya mirábamos a un gremio empresarial y un gremio trabajador muy metido en lo que es propio de ellos mismos, ¿verdad? Lo propio de trabajadores y empleadores es resolver diferencias, por un lado, las exigencias que hacen los trabajadores, que son totalmente legítimas, y las alegaciones que hacen los empleadores, que también no dejan de ser legítimas. En el mundo del trabajo, lo ideal debería ser de que existiera una armonía constante, pero no es así y nunca va a ser así, porque los principios que rigen a los trabajadores y a las empresas son por naturaleza opuestos, por naturaleza opuestos. Usted pregúntele a una empresa si le quiere subir el salario y le va a decir que no. Y pregúntele a un trabajador si quiere tener más salario y le va a decir que sí. O sea, ahí, por la propia naturaleza de los sectores, hay una divergencia. Ahí es donde confluye el diálogo social. El diálogo social
es una herramienta fundamental en la vida productiva. Usted puso el caso de Perú y decía, ¿qué pasa? Que Perú hay un vaivén ahí que pasan presidentes a cada rato en la institucionalidad. Sigue funcionando, el país sigue funcionando igual. Eso pasa porque los sectores también, ¿verdad?, tienen esa responsabilidad. Acá, esa racha que yo esperaría que no se pierda, porque creo yo que es un mensaje de retroceso que no entren. Que no se consensúe hasta ahora el salario. Eso tiene que ver con reconocer cada una de las partes el problema del otro. Hay que ver el contexto en el que estamos. Honduras se encuentra probablemente en uno de los peores momentos de su historia en el mercado laboral. Eso es una realidad que no se puede ocultar. La pandemia, como en Honduras y todos los países del mundo, tuvo un efecto tremendo en los mercados de trabajo. Esa es una realidad. Pero cuando uno tiene un efecto en el mercado de trabajo, lo tiene sobre las empresas y lo tiene sobre los trabajadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando la empresa sufre la falta de ingresos, se traduce en desempleo o falta de ingreso. Ese contexto no es un contexto normal. No es un contexto normal ni aquí ni en cualquier lado, porque el contexto en el que estamos es distinto. Pero Por lo tanto, la negociación, yo no he estado adentro de las negociaciones, ¿verdad?, porque no me corresponde ahorita, pero la negociación debe estar marcada por complejidades de ambos sectores, sin desmeritar que definitivamente se necesita un salario mínimo, porque esa es una realidad que tiene que existir. Ahora, que el salario mínimo tenga ahorita condiciones muy distintas a las de un año atípico normal en Honduras, porque ahorita no es un año normal, ¿verdad? Entonces, esas también son realidades que están ahí. ahora miren, yo estoy claro que si el ministro sabe que el presidente está pensando en hacer un ajuste del 8% al salario mínimo, no me lo va a admitir aquí. No me lo va a admitir. Yo creo que hay que ser responsable, Renato. No, Mire. por eso hice la introducción. Sí. Yo sé que usted es el ministro coordinador general de gobierno, Carlos Madero. Si sabe que por ahí va la decisión del gobernante, no me lo va a admitir aquí en el programa. El hecho es que yo quiero saber, José Luis Baquedano, ya se rompieron las negociaciones con el sector privado como para que el gobierno, ahora que estamos en el sexto mes del año, junio, se atreva a fijar el salario mínimo. Bueno, solo quería decir algo antes, Renato. Sí. Nosotros esperamos que este tema, que es un tema de interés nacional, no vaya a ser un tema que lo van a utilizar, que lo van a politizar, que lo van a utilizar como caballito de batalla para hacer política, porque este tema no debe tocarse desde este punto de vista. Para nosotros no es que se ha agotado, no es que hemos roto las pláticas, es que para nosotros se agotó ya el proceso. Ya no hay más que hacer. Ya tenemos más o menos como unos 3 meses que no se convoca. Hoy estábamos escuchando al ministro que en el transcurso de esta semana la próxima va a convocar porque le hemos mandado varias misivas y ayer se le mandó otra nota donde se le exige que convoque a la comisión lo más pronto posible para cerrar el proceso, porque escuchábamos ayer lo que decía el titular del Ejecutivo que ya tiene una comisión, va a nombrar una comisión para hacer los estudios correspondientes. Pero previo a eso hay que seguir un procedimiento que es el marco jurídico, que es la ley de salario mínimo, que manda que cuando no hay acuerdo entre las partes, lo que se hace es que se convoca a las partes, se levanta un acta donde se especifica que no hubo la posibilidad de llegar a un acuerdo, eso se firma y con una misiva se traslada al titular del Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, que es el que tiene que asumir la responsabilidad. Nosotros esperaríamos todavía en esta próxima reunión, estamos abiertos al diálogo, no queremos cerrar las puertas, hemos estado platicando entre las partes, nos juntamos varias veces con la gente del COEP y fue difícil, ¿verdad? Ni en la comisión tripartita ni en la bipartita pudimos llegar a un acuerdo, entonces hemos planteado nosotros como sector laboral que este proceso se agotó y hay que seguir el procedimiento que dice la ley, ¿verdad? Y que la decisión que pueda tomar el titular del Ejecutivo, en este caso el presidente, que sea dentro de ese marco de la ley. ¿En qué parámetros? La ley dice que se debe aplicar un reajuste de salario dentro del parámetro que establece el Banco Central, que es el IPC. En este caso es 4,0.1%, pero a eso hay que agregarle la productividad que es 1.58, entonces estaríamos hablando de un mínimo de 5.59, el mínimo.
De ahí para arriba, pues lo que pueda venir. Y lo otro es que la ley dice que se debe de aplicar el reajuste de salario a partir de enero de cada año. Entonces, que se respeten esos parámetros porque no podemos seguir en esta inseguridad jurídica, que eso crea mucha incertidumbre en inversionistas tanto nacionales como extranjeros, porque se cree que en Honduras vivimos en esa incertidumbre por la inseguridad jurídica, porque las leyes se manejan y se cambian de acuerdo a los intereses de los grupos de poder. Esa cosa no lo podemos desconocer, pero esperaríamos nosotros que en esta próxima reunión hacer un esfuerzo, los sectores. Todavía yo recalco, el diálogo lo hemos primado y lo vamos a seguir primando. Si todavía hubiese ese espacio donde pudiésemos llegar a un acuerdo, tuviésemos esa voluntad de parte de la empresa privada, de los que representan en este caso la empresa privada, estaríamos anuentes a llegar a un arreglo entre las partes. Ya teníamos una década de estar llegando a acuerdos consensuados y hasta plurianual, pensando en que eso daría certeza a los empresarios, una, con los que iban a pagar año con año y también que se iba a generar empleo. Y hemos tenido problemas en ese sentido. ¿Con qué? Con el incumplimiento que se ha dado desde hace muchos años. Eso quiere decir que muchos empresarios se han apropiado de dinero, de cantidades millonarias de los trabajadores, porque si tienen que pagarle 10.000 empiras, le pagan 8. Entonces se va quedando con 2.000 empiras, que es dinero del trabajador, pero al trabajador le exigen que esté 8 horas y que cumpla una meta. Entonces no vemos esa equidad entre el salario y la responsabilidad que tiene un trabajador. Recalco, nosotros estamos todavía abiertos al diálogo. Ahora, 8% sería más de lo que están ustedes planteando en estas reuniones con el gobierno y con los empresarios. La propuesta nuestra original fue de un 6% para aquellas empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores, de un 6.75 para aquellas empresas que tienen de 11 a 50 trabajadores y un 7.60 para aquellas empresas que tienen de 151 a 150 y planteábamos un 8.50 de aquellas empresas que tienen de 51 en adelante. Esa fue la propuesta original, que en las reuniones que fuimos teniendo, la comisión tripartita y luego las bipartitas, se fue modificando y ya tenemos una propuesta diferente que anda abajo de esos rangos. Repíteme el porcentaje de las empresas con más de 50 trabajadores. Las que tienen más de 50 trabajadores le estamos pidiendo, solicitando nosotros que se aplicara el 6.75%. 75. Sí. 6.75. Las de 51 a 150, que se les aplicara 7.60. Y las empresas que tienen de 151 en adelante, que se le aplicara el 8.50%. Esa fue la propuesta original que planteamos los trabajadores. Pero mira que concuerda entonces ese 8 de mi fuente con ese planteamiento de los trabajadores, concuerda. No es que a todos se les va a fijar el 8%, ¿verdad? Es por escalas, Es por escalas, correcto, pero concuerda con mi fuente. Y les digo algo, no soy responsable al decir esto. Cuando yo les digo mi fuente, es que es mi fuente. Eso tengan la plena seguridad. O sea que ese planteamiento que han hecho los trabajadores concuerda con lo que se me ha informado. Pero bueno, ¿cómo le caería la economía? Y ahora vamos con Nelson Ávila. ¿Cómo le caería la economía si el gobierno unilateralmente, porque no se ponen de acuerdo los trabajadores con los empresarios, decide aplicar esta tabla que están pidiendo los trabajadores, los obreros? Nelson. El problema no es el coeficiente salarial, el problema es el modelo de producción y el modelo de consumo que tenemos nosotros. Usted habla de salario y, tú sabes, ¿cuántos son los asalariados en Honduras? Representan menos de 1/3 de la masa de trabajadores. Hay 2/3 de la población económicamente activa y anualmente que llegan al mercado del trabajo cerca de 150,000 nuevos jóvenes, 2/3 de ellos, o sea, aproximadamente 100,000, no tienen posibilidad Estamos de acuerdo en eso. ¿Me explico? Entonces, yo tengo un problema, o sea, a mí no me gusta responder tan simplistamente con respecto a las preguntas. Y además lo conozco y sé que su respuesta Sí, iba por ahí. Entonces, el modelo económico no funciona. O sea, excluye a 2/3 de los trabajadores. Primer punto. Dentro de lo que es salario, ¿cuál es la definición de salario? Salario es el emolumento o el ingreso que percibe el trabajador para satisfacer las necesidades de él y de su familia. O sea que desde la perspectiva de la definición de salarios, no hay necesidad de que trabaje un segundo miembro en la familia. Claro, está bien que trabaje, pero quiero decir que el salario de uno debería satisfacer todos.
El salario, como es un ingreso, debería tener dos componentes. Primero, el componente consumo y dos, el componente ahorro. Pregúntese usted cuántos trabajadores tienen capacidad de ahorro. ¿Me explico? Entonces, más bien aquí hay desahorro. Para poder satisfacer sus necesidades, tienen que endeudarse y tienen que trabajar 2 o 3 miembros de la familia, ¿no es cierto? Veámoslo en su acepción. Tercer punto, cuando hablamos de salario, tenemos que correlacionarlo con infinidad de categorías. Primero, le dije yo el modelo de producción. Este modelo de producción no funciona. El modelo de consumo no funciona. La mayoría de los países del mundo que han logrado desarrollarse lo hacen no por la contracción de salarios, al contrario, es el salario el que permite el consumo y el consumo permite al mismo tiempo generar nuevas producciones y al generar nuevas producciones aumenta el empleo y al aumentar el empleo aumenta también los ingresos tributarios, aumenta tanto la masa de ganancias como la masa de salarios. ¿Me explico? Totalmente, En este contexto, claro, pero lo que pasa es que aquí tenemos un modelo de subconsumo de masa. La inmensa mayoría de la gente es pobre, ¿no es cierto? Y entonces el modelo más bien se hace sobre la base de la contracción salarial. ¿Por qué? Porque el modelo no funciona y tiene la inmensa mayoría de la gente en pobreza, fuera del modelo. Y por eso yo siempre reitero, lean Laudato Si del Papa Francisco. Él es muy claro con respecto a todos estos temas. Lo que pasa es que hay algunos que dicen que lo siguen y más bien son completamente contrarios a ellos por razones de diversa índole. ¿Qué dice el ¿verdad? Papa? El Papa Francisco habla que el modelo económico y el modelo político en el mundo no está funcionando y hay necesidad de procesos de transformación. Y el otro, Fratelli Tutti, es importantísimo porque plantea, porque aquí se habla como si que la política es divorciar la economía. No, siempre les he dicho, el economista que no es político no es economista, como el político que no entiende la economía, que es el problema que tenemos en Honduras, no es político. Entonces, desde esta perspectiva le diré, salario tiene que ver con costo de vida, ¿no es cierto? No lo puede disociar de eso, Claro. tiene que ver con competitividad, tiene que ver con productividad. Tiene que ver al mismo tiempo, no solamente con estas 3 categorías, sino con la que le dije, el modelo de producción, el modelo de consumo, y tiene que ver esencialmente también con lo que es la visión de qué tipo de sociedad es la que nosotros queremos. Es que necesitamos una sociedad de subconsumo, o necesitamos una sociedad de pobres. Eso es lo que se está construyendo en el mundo. Le adelanto. Y me extraña que ustedes hayan puesto esos coeficientes también ahí, porque el salario actual, ustedes han hecho estudios sobre la capacidad adquisitiva real del salario actual. No hablo solamente sobre el salario nominal, o sea, lo que la gente pueda ganar, 7,000, 10,000, 20,000, lo que sea, sino el salario real. El salario real en este momento significa, o sea, el salario real significa la capacidad de adquisición comparativa con respecto a otros años. En realidad, el salario actual tiene una capacidad adquisitiva equivalente a 25 años atrás. ¿Me explico? Y yo le puedo dar una... O sea que se quedó corto el sector No, obrero es con que esa solicitud. ahora tampoco quiero o satanizar por el lado de los productores, me explico, o sea, los empresarios. Acá sin duda alguna un ajuste salarial y no hay productividad, no hay consumo, no hay un modelo que funcione, va a afectar las pequeñas empresas, sobre todo, en eso estamos claros. Entonces hay que ser inteligentes con respecto a esto. Ahora bien, es importante verlo. En una sociedad como la nuestra, es importante analizar la producción nacional en términos de 3 categorías que le determinan. 1, la masa de salarios. 2, la masa de ganancias. 3, los impuestos indirectos. Le adelanto, esta sociedad, cuando analizamos en esa perspectiva, la masa de ganancias en Honduras llega a ser aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto. La masa de salarios llega a ser aproximadamente el 50%. Y la masa de impuestos indirectos casi 10%. Esto significa, si usted se fija, 40% para una enorme cantidad de miles de personas, en tanto que el otro es un 50% aproximadamente para pocas personas. Entonces, el modelo es excluyente. El problema también radica, y aquí le termino, porque si queremos averiguar un poco sobre las bases del problema, cuando nosotros hemos constituido un modelo improductivo, un modelo importador, un modelo que se basa al mismo tiempo en la especulación, porque ese es el modelo económico que tenemos en Honduras. También un modelo monopólico en algunos sectores.
En algunos sectores es monopólico, ¿verdad? Y sectores determinantes en nuestro país. Y no se hace nada frente a ello. Entonces, el problema lo tienen, por un lado, los empresarios, que realmente son empresarios, no me refiero a aquellos que invierten en ciertos sectores y no arriesgan absolutamente nada, ¿verdad? Más que invirtiendo en políticos para que sean diputados y les hagan sus leyes, o invirtiendo en presidentes que les permiten también garantizar, sin duda alguna, máxima acumulación. No me refiero a eso, esos no son empresarios, pero son los que dominan. No, correcto, Nelson. A mí me gustaría... me disculpa, pero es que es que la economía, por eso le digo, yo sé. Claro, yo lo invito para escucharlo. Bueno, pero está hablando lo mismo que el suministro en términos de tiempo. Sé que es un hombre que tiene una visión económica que hay que escucharla. Sí. Y yo soy un ciudadano que pretendo, en realidad, contribuir con la nación para que vea el problema en su complejidad y no en su simplicidad. Claro. A mí me gustaría que el modelo fuera más eficiente. No, es que no solamente gustaría. Vea, el problema es de concepción. Entonces, acá, vea, al conversar pareciese que fuese un problema entre empresarios y asalariados. ¿Me explico? El problema es mucho más complejo que ese y hay necesidad de buscar solución para ambos sectores. No, totalmente de acuerdo con usted, pero tenemos un problema real. Es que no se han puesto de acuerdo ni los obreros ni los empresarios. Estamos en el mes de junio y casi le apuesto que si hace un ajuste al salario mínimo, van a decir a partir de este mes, si se fija en este mes, o a partir de julio, si se fija a partir de julio, claro, pero no con carácter retroactivo. Y ahí va a haber otra polémica, solo permítame, José Luis. Hugo Noé Pino, partiendo de mi fuente que dice que el ajuste que pudiese unilateralmente decidir el gobierno ante la falta de consenso de estos dos sectores, pudiese ser del 8%, prácticamente lo que están pidiendo los obreros. Algunos dirán, bueno, en año político hay que complacer a los trabajadores, pero yo trasciendo, porque no quiero politizar el tema, es que es justo mejorar los salarios de la gente, sin lugar a dudas, no solo de este sector, sino que de todos. Pero yo concuerdo con usted, el modelo debería cambiar para que haya una mejor distribución y mejores salarios. Pero si partimos de esa realidad, y más ganancias, ¿qué se va a hacer la decisión del gobierno? Fijar un salario mínimo conforme a lo que están pidiendo los obreros. ¿Cómo repercutiría esto en la economía? Dicen algunos que quebrarían muchas pymes. ¿Es o no cierto esto que nos pronostican? Buenos días, Renato. Buenos días también a los colegas que nos acompañan esta mañana en este panel de discusión. Obviamente que se miraba venir, producto de la pandemia y de las dos tormentas tropicales, que la negociación del salario mínimo este año iba a ser sumamente compleja. Y en efecto así ha sido. Pero es importante también hacer unas consideraciones en general, Renato, para ubicar el problema en su contexto. En primer lugar, la población que está sujeta al salario mínimo es un porcentaje pequeño. Así es. De la población económicamente activa, en primer lugar. En segundo lugar, y el ministro Madero lo conoce, la Secretaría del Trabajo no tiene la capacidad de aplicar o como se dice en términos generales, hacer cumplir que el salario mínimo se cumpla en las empresas. La Secretaría de Trabajo tiene un presupuesto sumamente bajo que no le da realmente capacidad de... Entonces, por una parte, el porcentaje de población, por otro, el cumplimiento del salario mínimo. Ahora, si dentro de esos parámetros hablamos de que si el 8% es algo que la economía puede soportar, por ejemplo, obviamente José Luis señaló de que estos aumentos no son realmente generales. No podría ser un 8% general. Lo más seguro es, Renato, de que se
establezca la misma escala que está en discusión Correcto. actualmente y que se finalice con el 8%. Así como usted lo está planteando, así es, correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál va a ser realmente el impacto? Yo no creo que el impacto sea sumamente negativo siempre y cuando se establezca un porcentaje razonable para la pequeña y mediana empresa, porque esa preocupación sí es válida, creo que está en los empresarios y está en los trabajadores. Ahora, yo sí haría una recomendación, fíjese bien, yo sí haría una recomendación tanto a los empresarios como a los trabajadores, que aun cuando supuestamente se han agotado algunas de las instancias de negociación, es que se sienten a tratar de llegar a un acuerdo. Donde yo miro, y eso es lo que José Luis señalaba, lo voy a señalar claro, donde yo sí miro una intención de politizar el tema, es de parte del gobierno. ¿Por qué razón? Porque José Luis señaló los mecanismos que establece la ley del salario mínimo. Si el gobierno quisiese desde ya hubiese levantado esta acta, ya hubiese concluido todo esto. Me llama poderosamente la atención que el jefe de Estado diga el día de ayer que va a convocar a un grupo de economistas para que ayude a determinar esto. ¿Quiénes son la gente que más experiencia, conocimiento, habilidades tiene? La de la Secretaría del Trabajo. Realmente hay gente que ha estado por una década dándole seguimiento a los acuerdos que se tienen entre trabajadores y empresarios. Y finalizo con esto, Renato. José Luis también señaló un elemento de ese marco general en el que hay que ubicar la discusión del salario mínimo a que Nelson se refería. Y es el hecho de un tema que hemos descuidado completamente en Honduras y que debemos de retomar en diferentes momentos. Y es el tema de productividad. El tema de productividad que, como José Luis señaló, habló de la inflación de 4.01 más el porcentaje de productividad. Eso es un muy buen parámetro realmente para el salario mínimo. Pero muchas veces, y aquí es donde va la cuestión de lo justo de la distribución de los beneficios del crecimiento económico, muchas veces esos aumentos de la productividad que se dividen en aumentos de salario y en aumentos a las ganancias van más para el lado de las ganancias y en detrimento del trabajador. Y eso debemos dos cosas. En primer lugar, buscar mejorar sostenidamente la productividad en Honduras y ver cuáles son los factores que la afectan. Y en segundo lugar, y esa es una labor del Estado, vigilar que esos aumentos de productividad se distribuyan justamente entre trabajadores y empresarios. Así que cualquiera sea el resultado que se obtenga, 8%, si se le da un tratamiento como en el pasado y como es normal, a la pequeña y mediana empresa no va a hacer quebrar ninguna otra empresa, no es una cuestión del otro mundo y retribuye la pérdida de capacidad adquisitiva que ha tenido el trabajador. Porque otra cosa que es importante mencionar, aquí no estamos hablando de aumentos, estamos hablando de restitución de capacidad adquisitiva perdida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Para el doctor Pino no habrá mayor repercusión en las empresas si se llega a esa escala del 8%. Si, ¿me repite las categorías así rápidamente, por favor, José Luis Baquedano? La propuesta original del sector laboral fue 6% para aquellas empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores, 6.75 para aquellas empresas que tienen de 11 a 50 trabajadores y 7.60 para aquellas empresas que tienen de 51 a 150 trabajadores y 8.5%
para aquellas empresas que tienen de 151 en adelante. Esa fue la propuesta original que en las negociaciones, en las discusiones, fue variando. Quedamos hasta un 6%, la más alta, y un 4,0% la más baja, porque hemos sido consecuentes y conscientes. Ustedes pueden analizar y estudiar todas las 10 negociaciones, los 10 años que hemos tenido de estar negociando consensuadamente. Siempre le hemos dado un trato preferencial a la MIPYME. Es a la MIPYME a la que siempre se le han aplicado los porcentajes más bajos, pensando en estas pequeñas empresas, que algunas son de empresas familiares, y hay que reconocer que la pequeña y la mediana empresa es la que más genera empleo en el país. Genera el 75%, la gran empresa solo genera el 25%. Entonces aquí los que se van a ver afectados con una posición que tenía el COEP es que de 150 hacia abajo no se aplicara ningún porcentaje, y que se aplicara un porcentaje del 4,01% a las empresas que tienen de 51 en adelante. Nosotros hemos dicho, no se puede dejar fuera de este reajuste, porque es un reajuste, no es un aumento a ningún segmento de la población. Y básicamente nos planteaban el tema de la agricultura, donde apenas a un trabajador le pagan 4.000 empiras o 5.000 empiras, ni siquiera le pagan, yo recalco, ni siquiera se paga el 100% del salario mínimo. Es ahí donde el empresario se apropia de cantidades millonarias de dinero de los trabajadores, pero sí le exige al trabajador que cumpla con su jornada, que cumpla con su meta, pero el empresario no quiere cumplir. Eso también se convierte en una competencia desleal, versus este que no paga salario mínimo versus el que paga salario mínimo. Entonces tiene más rentabilidad, más ganancia el que no paga. Bueno, te estaba escuchando, pero al mismo tiempo recordando un documental que vi hoy en la madrugada sobre Singapur. Hace 60 años, un país pobre, pobre como nosotros, en 60, 70 años, se ha convertido en un país poderoso económicamente. Dicen que es una ciudad-estado, pero no. Hay una isla grande donde está la capital, Singapur, y hay islitas pequeñas, pero no pasa de 6 millones. Creo que tiene 5.500.000 habitantes Singapur, y se ha convertido en una potencia económica, con gente de un nivel de vida enorme. ¿Qué hicieron en estos países, hombre, Nelson? Modificaron el modelo de consumo y el modelo de producción. ¿Qué hicieron en estos países, Vea, hombre? modificaron el modelo de consumo y el modelo de producción. Lucharon frontalmente contra la corrupción. Ese es un problema que es capital. Tercer punto, pusieron en ejecución políticas no solamente macroeconómicas, sino que también microeconómicas, ojo, en donde hubo una adecuada orientación considerando la desigualdad del ingreso, o sea, políticas económicas de equidad, pero también tengo que decir que hubo una política, si le parece, autoritaria, para poder poner en ejecución, o sea, yo no quiero decir antidemocrática, porque la gente dice vivimos en democracia. Mentira, en Honduras jamás hemos vivido en democracia. En Singapur lo que ocurrió fue, sí, la aplicación de la ley y un elemento capital. A pesar de ser un modelo autoritario, ahí sí le puedo decir que, como enfrentaron la corrupción, sí había seguridad de la inversión. Me explico. Había seguridad de la inversión, había también el mantenimiento de políticas y no modificarlas de la noche Nelson, a la mañana, y algo que se te olvida, etcétera, etcétera. Ese dictador del que habla Nelson, sí, mandó a su gente joven a estudiar fuera. Bueno, es y que primó las matemáticas. Cuando yo planteo de las ciencias. Así es, fueron políticas completamente diferentes, en donde, de hecho, lo que es el conocimiento se ha puesto en práctica exactamente a nivel de la sociedad misma. Pero con líderes autoritarios, Y entendemos que a nosotros no nos gusta, con toda la imperfección de este sistema, que vengan autoritarios a gobernarnos. Sin duda alguna. Pero es que no hay necesidad de lo autoritario. En la medida en que le funcionen a ustedes las leyes, pero en este país se violenta la Constitución de la República, se violentan infinidad de leyes secundarias. Y violentamos la no Carta Magna. Nada. Aquí no hay un Estado de Derecho, y si no hay Estado de Derecho no hay posibilidad de inversión. En Singapur se mete a la cárcel a la persona que no cruce una calle por donde debe cruzarla. Sí. En Singapur se mete a la cárcel inclusive aquel que anda escupiendo en cualquier lado. Es decir, ahí hubo un dictador y hubo corrupción, sí hubo corrupción, porque dicen que ese dictador también cometió actos de corrupción, pero en todo caso, un dictador que ha sacado esa nación, o dos creo que van ya, de la pobreza extrema, país como nosotros,
Y ahora es toda una potencia. una generación. Uno se queda admirado realmente cuando ve 20 a años. la isla grande y cuando ve a las islitas pequeñas cómo se han desarrollado. Y uno piensa, si lo hicieron ellos, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Miren el debate que tenemos. Tenemos un debate por un ajuste de 400, 500 lempiras, que en dólares, ¿cuánto es eso? Tal vez como menos de 17. 40. Miren, Como 20, debatiendo menos a de- nivel nacional algo que a nosotros nos importa por nuestras 400, mismas 17. limitaciones. Por nuestras mismas limitaciones. Seguimos con el debate. Seguimos con el ministro. Yo sé que los 4 presentes aquí no solo quieren hablar de salario mínimo. Yo estoy seguro que los 4 presentes aquí quieren hablar hasta de la sede, de las zonas de empleo y Sin desarrollo duda, económico. sin duda, sin duda. Yo sé que los 4 aquí quieren trascender el debate del salario mínimo y hablar de otras cosas. Pues el permiso lo tendrán más adelante. Claro que tenemos que ir a la pausa porque nos hemos atrasado. Duró mucho tiempo el primer segmento. Yo le decía al ministro, y no se lo decía en broma, ministro le digo, seguramente usted no me va a dar toda la información porque cuando se está en negociaciones es obvio que no se va a abrir. Él no es el secretario del Trabajo, es el secretario coordinador general de gobierno. Pero es un cargo que se da cuenta de todo. Y seguro que él se da cuenta que ante el impasse que hay entre obreros y empresarios, al final el gobierno va a terminar fijando el ajuste del salario mínimo. Y seguro que a él le van a consultar. Seguro. Puede haber un ministro de Trabajo. Pero seguro que a él le van a consultar por toda la experiencia que tiene ya negociando salarios mínimos. Y le decía, y esto sí se lo decía en broma, que él se estaba preguntando en este momento, ¿cómo se dio cuenta, Renato, que vamos a fijar el salario mínimo en un 6 u 8%? 6, 7 u 8%, como lo han planteado los trabajadores. Miren, eso que nombraron una comisión, con todo respeto lo digo, es una interpretación mía y puedo estar equivocado. Me parece es como para dorar la píldora, que ya el presidente sabe en cuánto va a fijar el salario mínimo. Y dijo, voy a nombrar una comisión, teniendo a un ministro de Trabajo que tiene bastante experiencia. El joven Olvin Olvin Villalobos. Digo que tiene bastante experiencia, conocimiento, porque yo lo he traído aquí y uno percibe la gente que es sensata y que tiene conocimiento, que estudia, que persevera, que se quema las pestañas. Entonces yo le hacía esa broma, ¿no? Demandaba de él más información. Y él me decía, bien facilito, dice, empezar a debatir cuando ya en pantalla está que el gobierno posiblemente fije en 8% el salario mínimo. Algo sí les digo. Yo creo que lo mínimo, ahora que estoy viendo la última propuesta de los obreros, va a ser 6% de ajuste en la última escala, unilateral. Ya escucho al ministro que quiere hablar en este momento, Mira. don Carlos Madero. Inmediatamente después de estos consejos, sí que me he atrasado un poquito con ellos. Es que para un periodista retener lo que está revelando Nelson Ávila aquí es difícil. Pregúntele. Hugo, dice Nelson que una vez Mel en esas negociaciones vez, del hace salario 4 mínimo. meses. Hace 4 meses fue que lo Sí, dijo. hace 4 meses. Dice que Mel Zelaya le dijo a Nelson Ávila, mira, Nelson le dice, vos fuiste el último, no, vos fuiste el único progresista que tuve en mi gobierno, dice Hugo Pino, neoliberal, hombre, le dice. Sí, es cierto, y así se lo había dicho realmente a otro grupo una vez que vino siendo presidente con el Banco Mundial. Le dijo, no, si Hugo Noé antes era progresista, pero ahora era neoliberal. Obviamente él siempre lo señala en broma, ¿verdad? Hugo. Siempre hemos tenido una posición desde el punto de vista económico bastante progresista y bastante inclinada a tener un Estado fuerte, eficiente y en beneficio de las mayorías. Aquí yo emití una expresión y José Luis Baquedano y Nelson Ávila ni siquiera me dejaron terminar. ¿Y cuál fue? Yo le estaba diciendo al ministro Madero, le digo, en un año político todo puede suceder, le digo. En un año político todo puede suceder. Y le digo, mire Mel,
¿Cuánto incrementó el salario mínimo antes de la cuarta urna? Le pregunto a José Luis Baquedano, ¿cuánto fue, José Luis? 60%, 60% al salario mínimo. Y salta Nelson y dice, pero era justificable, Renato. Y me dice José Luis, igual creo que era justificable, dice. Y empiezan a argumentar ese ajuste del 60% que le hizo Mel el último año al salario mínimo, el penúltimo fue. Sí, el y penúltimo aún fue. así quedó desfasado con respecto a la capacidad adquisitiva equivalente a 1900. Entonces, yo no descartaría 8%, no descartaría 6%, aún y con la situación económica crítica que estamos atravesando, ministro. Mire, Renato, en primer lugar, es correcto lo que decía José Luis Baquedano. El salario mínimo tiene un procedimiento legal. Se tienen que agotar las vías del diálogo formalmente para que un gobierno pueda resolver un salario. En Honduras, si uno revisa la historia, históricamente siempre resolvían el salario los presidentes. Siempre, ¿verdad? Cuando uno mira la vida democrática de Honduras, uno dice, bueno, la mayoría de veces la resolvió un presidente, porque no hubo acuerdo entre las partes. Tenemos más de 10 negociaciones de acuerdos consecutivos entre las partes. Y anualmente se van resolviendo, se han ido resolviendo. La antepenúltima negociación de salario que tuvimos nosotros, que yo participé, que quiero destacar la prudencia con la que se manejaron los trabajadores y los empleadores, iba a caer año político. Y en aquel tiempo tomamos la decisión por primera vez Negociar por un año, no más. que pasara el año político la negociación, para que no se volviese política la negociación. Mire hasta dónde el diálogo social trae buenos beneficios. Pero este año es diferente. Este año es distinto, pero está en las manos todavía de los dos sectores. Nosotros, Renato, estamos listos para definir el salario mínimo. No sé cuál es su fuente, ¿verdad? Porque no es la mía, y quiero decirlo aquí públicamente. Pero lo que él dice es cierto, ¿verdad? aunque no sabe la fuente. Yo le decía que cuando pusieron los porcentajes ahí en la pantalla, yo dije, pues es más fácil para mí hablar. Y Dije se yo, está pero- sonriendo, como Sí, diciendo, así es es, cierto. Lo que pero- pasa es que con la mascarilla no se nota la sonrisa. Pero uno tiene que ser realmente prudente en lo que, y yo como funcionario lo tengo que hacer. Yo no puedo decirle ni que es cierto ni que no es cierto, porque estamos entrando ahorita en una evaluación de todos los escenarios. Primero se evalúa la propuesta de los trabajadores, la propuesta de los empleadores, las negociaciones vigentes, que hay negociaciones vigentes. Tenemos una negociación vigente del sector maquilador ahorita. Se evalúa la productividad más la inflación, que yo no lo puedo negar. Yo fui parte de la construcción de la fórmula con la que se negocia el salario mínimo, ¿verdad? Antes de que fuera secretario de Estado. Y yo creo siempre que el diálogo entre las partes ha primado sobre cualquier cosa. Yo les decía que ahorita tampoco no es fácil resolver un salario mínimo. No son las condiciones normales de la economía y tenemos que entender que eso está así. Honduras está pasando un problema económico grave y una desestructuración del mercado de trabajo impresionantemente grave. Para darle un ejemplo, el COVID, el número de personas que se suspendieron por el COVID Medio millón. es casi 400,000 personas. La tasa de desempleo abierto se duplicó. Entonces, uno no puede ser irresponsable. Y yo quiero mandar este mensaje a la población, a los trabajadores y a los empleadores. No podemos ser tampoco irresponsables en esa toma de decisiones. Yo creo que es una toma de decisión que tiene que tener mucha cabeza, porque más que pueda ser política, tiene que ser responsable. Y eso yo quisiera decírselo realmente, porque no son condiciones normales que yo creo que ningún gobierno que le tocase estar, bueno, el gobierno del presidente Flores le tocó estar en un acontecimiento de catástrofes naturales como las que están aquí, que no nos hace tampoco una decisión estrictamente desde el punto de vista político. Yo creo que hay que ser responsables. Entonces,
¿Que Bueno. tenemos que tomar la decisión? Mire, La vamos a tomar. Pero que va a ser una decisión responsable, la vamos a hacer. Por ejemplo, el tema de la microempresa. El 70% de los empleos de Honduras los generan los microempresarios. Si se toma una mala decisión en la microempresa, el efecto que puede generar en el sistema económico es brutal, porque si bien es cierto, hay que aceptar una realidad, y efectivamente en eso el doctor Nelson tiene toda la razón. En Honduras no son la mayoría los que ganan el salario mínimo. De hecho, el valor de incumplimiento es altísimo en Honduras. Pero siempre el salario mínimo genera, aunque no se pague el salario mínimo per se, que está legalmente hecho, genera un incremento en la masa salarial siempre. Nosotros lo medimos en el Ministerio del Trabajo todos los años. Entonces uno ve que aumenta el salario mínimo, de repente el incumplimiento está en 40, 50, 60%, pero siempre aumenta la base de ingresos de todo el país. Entonces, cuidar ese segmento, que es el segmento más dañado de la economía, es algo que es vital. Por lo tanto, no es una decisión estrictamente política, yo se lo quiero decir. Es una decisión que tiene que tener un factor técnico sumamente alto, porque no podemos pensar un establecimiento de un salario mínimo solo políticamente ahorita. yo le quiero decir No algo, sería ministro. responsable. Yo le quiero decir algo. Y eso y lo digo con toda categoría, porque me tocó ser ministro del Trabajo, y hay que ser responsable. Pero la experiencia nos dice que en año electoral la cabeza de los políticos se vuelve loca. Y hay algunos En año que lo electoral pretenderían utilizar para preparar su segunda reelección. la cabeza de los políticos se vuelve loca. Se vuelve loca. Y aunque José Luis y aunque Nelson me diga que fue justificable lo de Mel, yo como obrero posiblemente esté de acuerdo con ustedes, hombre. Claro que cuando hay ajuste al salario mínimo repercute en mi salario también. Y vea, Eso repercute en vea todas el las impacto en la Ahora, economía. Crecimos a tasas de 6.7%, aún es. Partamos de esa premisa, que en año electoral la cabeza de los políticos se vuelve más loca de lo que generalmente es. El puntito clave es, Mel subió 60% al salario mínimo, repercutió eso en las MIPYMES. Si esta vez le suben 6 u 8%, José Luis, va a repercutir en las MIPYMES, porque se nos dice que muchas van a terminar de quebrar y de deteriorarse. Cuando el caso de Mel, que fue un caso atípico porque no se ha vuelto a dar, ni creo que se vuelva a dar una situación como esa, teníamos un rezago histórico de más de 25 años. Desde 1980. creo. Estábamos rezagados a nivel de Centroamérica. Y ponemos el parámetro, canasta básica, 6.000 y fracción de lempiras. Salario mínimo, 3.000 lempiras. Entonces, ¿cómo era posible que un trabajador iba a tener acceso a lo más sagrado, que es la seguridad alimentaria? No tenía esa posibilidad. Entonces, vimos cómo había ese rezago y esa inequidad que se daba entre canasta básica versus salario. Y estuvimos haciendo, yo me acuerdo, en esas negociaciones, los empresarios dijeron, y hasta llegamos así de forma burlona, dijo uno ahí, miren, y lo hizo así, 0%. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Nosotros nos reunimos con Mel, nosotros hablamos con Mel y Mel nos llamó y dijo, ¿ustedes qué piensan? No, pues aquí la cosa ya está dada, ya nos dijeron que así, 0%, entonces aquí está este paquete. Entonces hoy también estamos pensando en función de las micro y las pequeñas empresas, pero reconozcamos, históricamente los trabajadores hemos sido condescendientes y conscientes de la responsabilidad que tenemos, y los porcentajes más bajos históricos se los hemos venido aplicando a todas las micro y medianas empresas, conociendo que son las que generan entre 70 y 75% el empleo en el país. Pero hay una situación que hay que reconocer, que un trabajador de una microempresa versus el de la gran empresa, no hay precios diferidos. La canasta básica le cuesta igual. Si son 13.000 lempiras, tiene que invertir 13.000 lempiras, pero no los tiene. Entonces tenemos trabajadores en calamidad doméstica, produciendo bienes, produciendo servicios, generando riqueza que va a manos de los empresarios. Y de remate, muchos empresarios se apropian del dinero, del salario sagrado del trabajador cuando no le pagan el 80%. El 80% de los empresarios no paga el salario mínimo a los trabajadores. Todas esas cuestiones habría que analizarlas, ¿verdad? Y recalco, este tema no es un tema político, no es un tema para que se sea una coyuntura, porque lo que tú decías, los políticos andan buscando coyunturas.
Y esta podría ser una coyuntura. Y esperamos que no se maneje desde ese punto de vista, que se maneje de forma responsable, tanto para el sector laboral como para el sector empresarial, Ahora, viendo en función del interés del país. Por tu experiencia en esto, José Luis, te pregunto, ¿cuánto voto arrastra hacia un gobierno que en año electoral hace ajuste al salario mínimo bastante sustantivos? Miren, ayer el presidente habló o mencionó un término refiriéndose al ajuste del salario mínimo. Habló de que debe ser sustantivo. Dijo sustantivo. ¿Qué es sustantivo? En el contexto que lo dijo. Que ayer lo anticipó. Entonces le pregunto a José Luis, por la experiencia que tiene. Enojado por lo de las sedes. No, ya les voy a contar también, que no hayan empresarios hoy aquí, yo creo que tiene que ver con eso de la sede, porque han quedado un poquito así como pensativos los empresarios, y es Pero los cierto que les va a empresarios tienen la aplicar razón. lo que advirtió ya el presidente, que les va a quitar lo de las marchamos al Consejo Hondureño de la empresa privada. ¿Cuánto voto arrastra hacia un partido un buen ajuste del salario mínimo, José Luis? Mira, se ha acostumbrado en los gobiernos, y no digamos en ese clientelismo político, que te doy una bolsa solidaria, que te doy el bono solidario, y con eso mantienen a la gente, con la necesidad de la gente, y no se puede jugar con la necesidad de la gente. Esperamos nosotros que la gente despierte, que el pueblo hondureño piense en función de sus propios intereses y en función de los intereses de país y el futuro que les vamos a heredar a nuestros hijos o a nuestros nietos. No estar pensando en el momento, porque te voy a decir, el pueblo hondureño no elige. Hay que estar clarito, el pueblo simple y llanamente va a cumplir con una responsabilidad a votar. Y viendo los porcentajes, hay una cantidad enorme de gente que se abstiene. La mitad. Entonces, habría que ver todo eso. Si la gente dice, bueno, ese es un derecho que tengo, no estoy comprometido con ningún gobierno, con ningún partido, votar por ellos por el simple hecho de que me hayan mejorado el salario, porque es mi derecho. Sí. Y en este caso lo que estamos hablando es de recuperar la pérdida que ha tenido un trabajador durante el 2020 y el 2021. ¿Tú te sentirías satisfecho si le hacen un ajuste de 8% al salario mínimo? Para nosotros sería muy bueno. Porque eso fue el máximo que pidieron ustedes para la última categoría. Nelson nos decía que con los porcentajes que planteamos nos quedamos cortos, pero es que viendo la realidad, ¿verdad? Esta es una negociación atípica, un año 2020 atípico, el tema de la pandemia todavía sigue siendo desastres, el tema de los huracanes hizo desastres en el país, destruyó todo el aparato productivo, pero un 8% para nosotros es muy bueno. Pero mira que este presidente, por la situación, por la posición coyuntural en que se encuentra, si otorga el 8%, si enchuta, vamos a ver, quiero asociar la frase, sí, si enchuta pierde, y si no enchuta pierde. Si concede el 8%, yo sé que van a salir muchas voces diciendo, por querer ganar las elecciones del Partido Nacional, hizo el ajuste del 8%. Y si no lo hace, miren qué presidente que no hizo el ajuste. Es un presidente que está en una situación complicadísima, Nelson. No, pero conociendo la psiquis de él, lo va a utilizar para ir preparando la justificación de su segunda reelección, que espero que no sea, porque si no va a ocurrir el mismo escenario en noviembre del 2017. 23 personas murieron según la ONU, y no se justifica que por violar una constitución muera aunque sea un ciudadano de Honduras. Le voy a decir algo sobre esto. La fórmula para determinar el ajuste son dos categorías, ¿no es cierto? Uno, la categoría es inflación, más la categoría del porcentaje de productividad distributivo acordado entre las partes. Correcto. En teoría 50%, pero en realidad no es lo mismo un 50% para una masa de miles a un 50% para qué sé yo, cuántos propietarios. Pero en todo caso, ahí hay un problema. Uno, la tasa de inflación que ellos aceptan es la inflación oficial. Sí, y la inflación oficial normalmente no se parece en lo absoluto a la inflación real. Hablemoslo claro. Entonces debería existir, ustedes, los trabajadores, deberían tener un mecanismo de determinación de cuál es la tasa de inflación real. Les voy a dar un ejemplo. Si la tasa de devaluación que contribuye a la inflación, si la tasa de devaluación es de 5%, ¿cómo es que la tasa de inflación es de 4 inflación? Con solo ese dato que le doy, usted observa la enorme manipulación y el ministro, como ministro del Trabajo, conoce bien esos datos y yo le puedo decir, en algunos años la tasa de inflación real ha sido hasta 4 veces más la tasa de inflación oficial, por un lado. Con eso hay una apropiación
en realidad de lo que es la capacidad adquisitiva de la gente. Le adelanto, aún con el ajuste. Bueno, el otro problema es que usted siempre está ajustando con un tiempo, con rezago del tiempo, porque se hace con respecto a la inflación histórica y porque ustedes no negocian al mismo tiempo considerar una inflación a partir de estadísticas reales que se tengan, cuál sería la inflación a futuro sobre los escenarios mismos a los que se habla de la negociación multianual, por ejemplo. Ese es uno de los puntos para evitar entrar todos los años a este tipo de conflictos. Y el otro es, ¿cómo calcula usted la tasa de productividad? Bueno, normalmente es considerado dividir el valor agregado, en este caso el Producto Interno Bruto, entre la cantidad de trabajadores reales, no de la población económicamente activa. En la medida que lo haga con la población económicamente activa, está usted incluyendo a los que no trabajan y ellos no contribuyen a esa productividad, me explico. Entonces, pero como por ciento, me explico. En ese contexto, le digo que el problema es que trasciendan un poco el problema de A, de B o de C y piensen en la nación. No podemos continuar con un país en donde la inmensa mayoría de la gente subconsume y para satisfacer las necesidades de la familia tienen que trabajar 3 de 4 o 3 de 5. Eso le determina, por eso yo le dije, la definición de salario. En Honduras, cuando se dice salario mínimo, es casi una contradicción, ¿sabes? Porque se utiliza lo que es la definición de salarios, pero al punto mínimo. Es un tema que generaría infinidad de horas y no quiero pasarle a Pino, José Luis, lo veo con deseos de complementar lo que usted dijo. Lo que plantea Nelson, mira, nosotros nunca hemos creído en esos datos que maneja el Banco Central, estamos claros en eso. Tenemos técnicos, tenemos un equipo, pero ¿qué va a pasar si aparecemos diciendo nosotros, no, la inflación no es 4, es 12% o 16%? Sí. ¿Lo va a aceptar la empresa privada? ¿Lo va a aceptar el gobierno? Quedaríamos 2 contra 1, va a decir, no, este es lo oficial. Es un verdadero debate de ideas. Y eso, y eso lo hemos mantenido. Nosotros hemos dicho, no estamos de acuerdo con esos porcentajes que maneja el Banco Central. Entonces no podemos cambiarlos porque son los oficiales que maneja el gobierno y entraríamos en una contradicción. Gobierno, empresarios estarían unidos. No, no es cierto, lo que ustedes dicen es esto, ¿no? Bueno, y desde ahí entonces, perdón que termine con esto, si les hace un ajuste del 6% y consideramos la inflación real, en realidad el ajuste nominal será 6%, el ajuste real es del 2%, del 1%, depende. Siempre queda Hugo Noé Pino con este planteamiento, porque aquí la advertencia de los empresarios es la quiebra de empresas si se hace un ajuste al salario mínimo, porque la propuesta de los empresarios ha sido, ¿qué porcentaje para las empresas ya grandes? 4.01. Y después el resto nada. Nada. Y después el resto nada. Y después el resto nada. Y no a partir de enero, sino que de junio. Esa ha sido la posición de los empresarios. Por eso es que estos extremos, obreros y empresarios, han evitado que consensúen, que esta vez lleguen a un acuerdo. Y le queda entonces al gobierno, inevitablemente, Hugo Noé Pino, aunque los empresarios tienen hoy, no sé por qué, un ligero optimismo de que hoy puede ser un día clave, que se pueden retomar las negociaciones, no sé de dónde le viene el optimismo, parece inevitable que don Carlos Madero le pregunten, si no es que ya le preguntaron, ¿qué pensás, Carlos, si fijamos el salario en un 6% en la categoría máxima? Nato, varias observaciones sobre lo que se ha expresado ahora. Uno de ellos es que si se mide la depreciación del tipo de cambio, como generalmente se toma el año anterior como base, salen perjudicados los trabajadores, porque el año pasado se apreció el tipo de cambio realmente. En segundo lugar, si bien es cierto, el índice de precios publicado por el Banco Central, excepto que haya una manipulación directa, no refleja la inflación. Eso es por la forma del cálculo del mismo IPC. Yo les he manifestado a los trabajadores, y esto es un elemento a considerar en esta negociación, de que así como calcula el IPC general, el Banco Central, así calcula IPC sectoriales. Y cuando uno va a ver el aumento de precios, por ejemplo, en el sector educación, es mucho más alto que el índice general.
Si lo va a ver en transporte, también es más alto. En salud es más alto que el IPC general. ¿Qué quiere decir esto? Que en los mismos datos del Banco Central los trabajadores pueden encontrar justificación de que aquellas cosas que están más directamente relacionadas con el bienestar de la población tienen niveles de precios mayores y por lo tanto se justifica su situación. Ahora, lo que preguntaba Renato, no sé tampoco cuál puede ser la base de optimismo de las empresas, pero yo sí pienso, creo que los planteamientos de los trabajadores han sido conscientes, como lo señalaba José Luis Baquedano, en el tratar de buscar mecanismos que no afecten a la pequeña y mediana empresa y que deberían de retomar esta discusión, de ser posible. No sé cuál es la posición de las centrales obreras, de tal forma de encontrar en el más corto tiempo posible la posibilidad de un acuerdo sobre el salario mínimo. El ministro Madero señalaba algo que yo considero correcto. Si bien el salario mínimo tiene una aplicabilidad pequeña en el sentido de que solo lo cumple tal vez un tercio o 40% de las empresas, sí es un indicador que más o menos sirve para que la masa salarial en general se aumente. Sin embargo, quiero repetir lo que dije anteriormente, de que estos porcentajes de aumento, inclusive los que estamos hablando ahora, lo que hacen es recuperar capacidad adquisitiva, no es que son realmente aumentos. Y hay muchas empresas, y esto tiene que ver mucho con la distribución del ingreso. Hay muchas empresas que todos estos aumentos de la productividad van exclusivamente hacia las ganancias. Y por eso la desigualdad del ingreso en Honduras en las últimas décadas ha aumentado muy fuertemente. Entonces hay que ser conscientes de dos cosas. La primera, de la situación en que nos encontramos, producto de la pandemia y de las tormentas tropicales, pero también de la situación del sector trabajador, que sí requiere algún tipo de ajuste a su salario, de tal forma de poder, como se dice en buen hondureño, a puras cachas, alcanzar, digamos, un nivel de consumo mínimo. Muchas gracias, doctor Hugo Noé Pino. Miren, al final yo creo que esto lo resuelve el gobierno. No es que lo resuelve, lo va a fijar el gobierno. Sí. Lo va a fijar el gobierno. Daniel Durón es más optimista. Daniel Durón anda en la línea de los empresarios de que hoy puede haber algún acuerdo. Un acercamiento. José Luis se sonríe y sabe que los puntos son distantes. Entonces, en la certeza de que a usted le van a consultar, si no es que le consultaron ya, ahí dejamos la plática y miremos cómo evoluciona, cuál es el desenlace, cómo se dilucida este asunto. Mire, quiero que no finalice el programa, ya le doy el pase. No quiero finalizar en este programa sin presentarles este titular de diario La Prensa. Dinero digital. Sede de Robatán ya aprobó la criptomoneda. Óigame, el Estado de Robatán ya aprobó la criptomoneda. Perfecto. Es lo que hemos estado diciendo. El Estado de Robatán ya aprobó la criptomoneda porque un estado entre otro estado. Porque el subestado que queda alrededor del Estado de Robatán sigue con el empira. Óigame, ¿cómo es que algunas personas piensan que fácilmente se puede engañar al pueblo hondureño con argumentos? Óigame, en este sentido yo aprovecho para felicitar en realidad a los empresarios, tanto el COEP como la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que ha asumido un papel patriota con respecto a este tema de las sedes. Y vea, estamos iniciando el problema y después todos los que nos han metido en este problema serio tienen que pagar sus decisiones, porque son decisiones en contra de la nación
Y no solamente el tema de las sedes, hay infinidad de elementos. Todo esto va en contra de la inversión, Ok. porque le genera modificación de las reglas del juego. Ya vamos a hablar de eso, solo quiero decirles que Armando Urtecho, el director ejecutivo del COEP, ha estado viendo el programa, bien lo dijo el ministro Madero, Renato, a todos los empresarios han de estar viendo este programa, dice. Y me dice Armando Urtecho, ¿y será que usted puede consultar a sus invitados cuál será el incremento del salario en la economía informal? Mel Zelaya, si aumentó el salario y cuántos dejaron sus empleos. Y si efectivamente se dieron los empleos. Las empresas de 1 a 100 trabajadores no reciben beneficios fiscales. Lo que harán es aumentar salario y eliminar algún puesto de trabajo. Que siga la fiesta populista, dice el director ejecutivo del COEP, Armando Urtecho. Quieren más informalidad. Los aumentos de salario mínimo solo le sirven al gobierno por las multas y recargos, pero no para el trabajador ni a las empresas. Son las expresiones de don Armando Urtecho. Pero el problema no son los trabajadores, el problema es el modelo. ¿Usted quería finalizar esto del salario mínimo? Renato, ¿quién está en el deber de negociar en primera instancia según la ley del salario mínimo? Los empresarios y los trabajadores. Sector productivo. El sector productivo. Así que, ¿quiénes son los primeros responsables si no hay un acuerdo? Los mismos empresarios, hombre. Entonces, yo lo que les quiero decir es, bájense, pónganse los pantalones y vayan a negociar de verdad. Y así debe de ser. No vengan entonces después a decir cuál es el salario mínimo que fijó el gobierno cuando en las manos de ellos estaba la posibilidad de fijarlo. Dígame usted. Entonces, el gobierno tiene que fijar el salario mínimo porque las partes no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué no se ponen las partes de acuerdo? Porque no quiere ceder uno ante la propuesta del otro. Entonces, todavía no estamos hablando de un salario que fijó el gobierno. Y ya hay posiciones encontradas. ¿Es qué quiero decirle yo? Hombre, como lo han hecho toda la vida, por lo menos las últimas 10 veces, a ponerse las botas, mira, a ponerse la faja y vamos a negociar de verdad. Si no lo hacen, el primer responsable son ellos mismos, porque la ley les deja facultad. Yo no quiero hablar aquí porque no sé cuál es el valor que si nos corresponde fijar, todavía no lo sé. Si nos corresponde fijarlo, lo vamos a fijar, eso sí tenga 100% seguridad. Pero que no me vengan a decir ahorita en este programa ese tipo de expresiones cuando la pelota está en la cancha de ellos, no está en la cancha mía. Si llaman a una reunión y no se ponen de acuerdo, entonces va a estar en la cancha del gobierno. ¿Qué hacemos nosotros? Decirles, ojo, ese es un derecho de la gente. Si no lo fijan ustedes, dice el gobierno, eso no lo digo yo porque me lo inventé, así lo dice la ley del salario mínimo. Miren, parte de la concepción del modelo que decía don Nelson es cierto. La desigualdad que se da es simplemente porque usted mira el mercado de trabajo hondureño. Hay cualquier cantidad de empresas que no cumplen el salario mínimo. Esa es una realidad. Y eso es lo que genera, se llama desigualdad. Desigualdad. Así que si esto está en cancha de ellos, cada quien asuma sus responsabilidades. Cada quien la asuma, porque hasta ahorita llevamos 6 meses y ellos no lo han asumido. Entonces, ¿a quién le toca responder? A nosotros, y si lo dice la ley. Si no lo asumen porque llegan a un acuerdo, le corresponderá al gobierno hacerlo. Pero no vengan a decir que es este porcentaje u otro, si todavía ellos no han hecho su parte, su papel. El ministro coordinador general de gobierno, Carlos Madero. Vamos a la pausa y después de la pausa, señores, el estado de Próspera ya determinó ya aprobó, mejor dicho, la criptomoneda. Yo leí el titular así, a 5 columnas, y luego veo la siguiente información. En abril de este año firmó la resolución que aprueba las criptomonedas calificadas para el pago en Próspera sin la autorización, pues no la necesita
del Banco Central de Honduras. ¿Ve? Miren, Esto es palabras grave. mayores. Ahí Me voy a está. poner de pie porque quiero leer esto que dice la prensa. Esto es grave. Y es gravísimo. Dinero digital. Sede de Van a Roatán tener ya su propio aprobó código de la trabajo, ¿no? criptomoneda. En abril de este año se firmó la resolución que aprueba las criptomonedas calificadas para el pago en Próspera sin la autorización, pues no la necesita del Banco Central de Honduras. Los residentes de esta sede, está hablando de Próspera, podrán usar Bitcoin, Ethereum, ¿cómo se pronuncia? Esa es una criptomoneda. Sí. Ethereum. Fíjate que es la primera vez que escucho el nombre de esa criptomoneda. Es que Bitcoin es la que Es más una moneda escucho. virtual. Ethereum, es que tengo una compañera que le ha ido bien con las criptomonedas. Sí, claro. Nuestra Que tenga- productora de TN5, Raquel tenga mucho Romero, cuidado también. le ha ido muy bien con las criptomonedas. Pero hay razones, salvo cuando sea una criptomoneda que es apoyada por el Banco de la Y aquí Reserva tengo a otro Federal. compañero, Juan, aquí en Televicentro, que ha invertido en criptomonedas y me dijo el otro día que ya tenía un poquito más de $10,000. Sí, pero ya los han recuperado. Ya lo recuperó. Perfecto. Ya los tiene en cuenta. Genial. Sí. Bueno, los residentes de esta sede podrán usar Bitcoin, Ethereum, DAI, USDC o USDT o aquella criptodivisa. Me parece que estoy en aquellos años de los 80, 70, de lo que iba a pasar en futuro cuando leo este lenguaje. No, pero es que es correcto en términos de nuevas No, figuras correcto, así es. monetarias, pero el problema es que lo aprueben dentro de un país A eso sin vamos, que sea a eso el vamos. Estado general. Los residentes de esta sede podrán usar todas estas criptomonedas que les he dicho o aquella criptodivisa que haya sido emitida conforme a la normativa de Próspera sede como moneda de curso legal. Así que ya hay un estadito en Honduras que aprobó otra moneda. Y van a continuar no el le resto. empira. Vamos a la pausa. Y eso solo es el comienzo, Renato. Solo es el comienzo. Excelente, Así vamos, es. vamos a reflexionar sobre esto. Yo sé que usted está muy enterado también de esto y tiene su posición sobre las zonas de empleo y desarrollo económico. Me estoy refiriendo al ministro coordinador general de gobierno. Sobre el tema que venimos a analizar, las criptomonedas y esta información que hoy revela la prensa de San Pedro Sula. Sede de Roatán ya aprobó la criptomoneda. El FMI advierte a El Salvador de los riesgos significativos de adoptar Bitcoin como moneda legal. Es una nota de Europa Press, fechada hoy 10 de junio. El portavoz del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice, ha advertido que la adopción del Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador puede implicar riesgos significativos y serán necesarias medidas efectivas regulatorias. Son muy importantes en lo que respecta a abordar este tema. Ha apuntado Rice durante una rueda de prensa este jueves en la que ha avanzado que el equipo técnico del organismo mantendrá una reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para debatir la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Si bien no ha dado más detalles sobre la posición del fondo en esta cuestión, Rice ha señalado que la adopción del Bitcoin como divisa de curso legal tiene una serie de cuestiones financieras y jurídicas que requieren de un análisis muy cuidadoso. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos, ha apuntado Rice, quien no ha dado más detalles sobre el anuncio que realizará el equipo técnico tras su reunión con Bukele. Era lo que hablábamos. Este Bukele, óigame cómo genera revuelo, ¿verdad? En buena parte. Fenómeno. Buena parte del globo. Bueno, miren, tengo una pausa pendiente, pero enseguida, ¿qué piensa Hugo Pino? ¿Qué piensa Nelson Ávila? ¿Qué piensa José Luis Baquedano? ¿Qué piensa el ministro coordinador general de gobierno sobre que esta sede próspera de Roatán ya aprobó la criptomoneda? Damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Iván Drago: es una burla. Ninguna familia puede siquiera alimentarse con 10,000 empiras al mes. Es imposible tener una vida decente. Ya estamos hartos, cansados, decepcionados. Llegamos al límite. El pueblo se está muriendo, reclama.
Marco Matamoros, aumento salarial, tema complejo, y si hay un pacto nacional con congelamiento de la canasta básica ampliada pero real, tratemos de reactivar la economía y conservar los empleos con aumentos por escalas y cambio en el modelo económico nacional, recomienda. Edgardo Mejía, en un año electoral es fácil saludar con sombrero ajeno. Juan Orlando Hernández va a desquitarse la espinita que le salió con los empresarios por la sede y al mismo tiempo va a hacer campaña política diciendo que él decidió y da el aumento por el bien del pueblo, por el cual se desvela todos los días. Adiel Rivera, un aumento salarial significa menos capital en el bolsillo de los empresarios para producir, pero también no descarto que el salario actual es incongruente en comparación al costo de la canasta básica. El aumento sería aceptable si el capital aumentado se quedara en Honduras. Eduardo Ulloa, un punto toral que nadie toca porque los sueldos no se ajustan a la realidad, es un producto de la devaluación del empira. Ha perdido poder adquisitivo con el salario mínimo, no cubre necesidades básicas, alimento, vivienda, salud, educación, recreación. ¿Cuál debería ser el salario mínimo para cubrirlas? Terminamos con Edgardo Rodríguez, el que estaba. Okay. Sí. Edgardo Rodríguez comenta, creo que es irrelevante. Al menos en mi caso tengo más de 10 años de trabajar en la misma empresa y solo he recibido un aumento de 500 lempiras en todo este tiempo. Agradecemos sus mensajes. Muchas gracias, Gabriela. ¿Qué repercusiones tiene esta decisión? ¿Qué repercusiones tiene para el Estado de Honduras esta decisión de la sede próspera de Roatán de aprobar la criptomoneda? Hugo Noé Pino. Bueno, Renato, es algo que se debe de esperar. En franca violación a muchos artículos de la Constitución de la República, la ley orgánica de las sedes le concede a el Comité para la Adopción de Buenas Prácticas casi una capacidad legislativa. Ellos pueden aprobar cualquier cosa a propuesta del secretario técnico. Lo que se ha hecho en estas sedes es crear un órgano legislativo que es el que aprueba las normas y un secretario ejecutivo que viene siendo las funciones de presidente porque es el que propone la adopción. Y lo que ha sucedido, pero es que es impresionante, es que todas estas labores legislativas, establecer impuestos, por ejemplo, la ley orgánica señala que para las personas jurídicas no debe ser más de 16%, para las personas naturales no más de 12%, el impuesto sobre venta no más de 5%, pero puede ser 0, puede ser 3, puede ser 4. ¿Y quién lo va a definir eso? Lo va a definir el Comité para la Adopción de Buenas Prácticas, que es a propuesta del secretario técnico. No queda la menor duda de que es un estado dentro de otro estado. Además, este comité está compuesto por 21 personas que casi nadie conoce, 16 de ellos extranjeros, y los nacionales, gente vinculada al gobierno, Eval Díaz, Ricardo Cardona, Octavio Sánchez, y no recuerdo los otros nombres, Maduro. Creo que Castillo Maduro. También está ahora, Ricardo Maduro, que aparece en la Ricardo Maduro Joel. Entonces, no deberíamos de extrañar, esto de las criptomonedas es solo una de las cosas que vamos a ver en el futuro de este Frankenstein que ha construido el gobierno a través de las sedes que tienen toda la capacidad de apoderarse de toda la costa atlántica y de toda la costa sur del país bajo el pretexto de crear empleos. Como durante 8 años han fracasado en la política de creación de empleos, ahora se viene a crear este espejismo económico. En este momento, y con todo el respeto que le tengo a mi amigo Carlos Madero, el gobierno de la República lo que debería de estar es rindiendo cuentas, diciendo por qué los 600,000 empleos que prometieron con el Plan 2020 no se han cumplido, por qué los 13,000 millones de dólares en adopción de inversiones no se han cumplido. Entonces, realmente estamos viviendo, Renato, tiempos peligrosos con esto del salario mínimo, las sedes que son realmente algo que no se puede aceptar. No se puede aceptar. Y aquí quiero hacer
una advertencia muy clara que viene surgiendo y va a agarrar fuerza de la población hondureña. A los inversionistas, así como lo señala el COEP, que están buscando o que han establecido sedes, mucho cuidado, porque van a perder su dinero. Los hondureños no vamos a permitir que vendan el territorio nacional. Así es. Y eso deben de tomarlo muy en cuenta. Muchas gracias, doctor. Tendrá una última participación. Y otro economista, Nelson Ávila, ¿cómo valora usted ya esta decisión de la sede? El 25 de abril del 2014, junto con el licenciado Edwin Sandoval, interpusimos un recurso, una acción de inconstitucionalidad de las sedes. Porque aquí se ha manipulado. Claro que la Constitución habla de zonas especiales de desarrollo, pero no vendiendo el territorio. Primer punto. Segundo punto. Está en juego casi un tercio del territorio, entre lo que es la ribera caribeña y la ribera pacífica. Me pregunto yo, ¿y qué dicen los que dirigen ahora las Fuerzas Armadas cuando dicen lealtad, honor y sacrificio? Como siempre le he dicho yo, ¿lealtad a quién? ¿Honor de qué? ¿Sacrificio? ¿Cuál? Me explico. Sean coherentes. Nosotros interpusimos un recurso también de traición a la patria. Aquí son traidores a la patria todos los del gobierno actual, en realidad, que han tomado esa decisión y que otros apoyan, etcétera, etcétera, por acción, omisión, etcétera, etcétera. También ex jefes de las Fuerzas Armadas desde el 2013, cuando se tomó esa decisión, son corresponsables. Nosotros interpusimos el recurso de eso ante la Fiscalía. No sé qué ha ocurrido contra los que han sido jefes del Estado Mayor Conjunto, precisamente porque están violentando la Constitución. Tercer punto, como muy bien dice uno de Pino, este es un espejismo de generación de empleo. Vea, para generar empleo en Honduras hay infinidad de formas como usted lo puede hacer. Pero está en contra la ausencia de un Estado de Derecho, está en contra de una violación permanente de la constitucionalidad, está en contra de la modificación permanente de las leyes como ocurre en nuestro país, está en contra la lacerante corrupción en Honduras, está en contra la inmensa mayoría de pobreza en nuestra nación, está en contra la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le adelanto, las criptomonedas, sin duda alguna, es la nueva forma de cómo se harán las transacciones. Y yo más bien creo que lo que ha hecho Bukele depende cuáles son las criptomonedas que están usando. Si son criptomonedas que tienen el aval de la Reserva Federal de los Estados Unidos, no hay ningún problema. Es igual al dólar, me explico, que es una moneda transable a nivel mundial. Entonces, el problema aquí es que no hay... Me está diciendo mi productora que le digo que hace negocio con las criptomonedas, que no hay ningún ente regulador para ninguna criptomoneda. Así es, ese es el punto. En este momento, ¿verdad? En este momento. En este momento. Entonces, lo que se puede crear también es y por una eso que pirámide. se vuelve volátil este asunto de las criptomonedas. ¿Ves? Entonces, algunos van a poder ganar ahora. Me explico, que fueron los primeros que ingresaron. Después, lo que puede ocurrir es que todos los que inviertan lo pueden perder. Ojo, si es una criptomoneda sin el apoyo de la Reserva Federal, para mencionar algo. Si no ocurre eso, están invirtiendo en espejismo futuro. Ahora, esto que acaba de ocurrir en Roatán es diferente en Próspera y lo van a querer hacer en todas las sedes. Este es un problema que nos están trasladando a nosotros, porque yo estoy completamente seguro que nosotros, la oposición, vamos a ganar, pero les estoy recordando, ayer yo le envié a usted una copia de una carta que yo le puse, cuarta y penúltima carta que estoy enviando a Xiomara, a Mel, a Salvador, y también a Milton Ávila Benítez y al capitán Rodríguez Orellana, para que nos unamos en esto, porque podemos ganar con 2/3, pero separados es un suicidio político. Cierro el espacio. Entonces, no es lo mismo la decisión que acaba de tomar Bukele, que es el presidente de El Salvador, a la decisión que están tomando en Roatán. Y entonces lo hemos dicho insistentemente, nos están dejando el problema a los que de una u otra forma somos los ciudadanos que vamos a reconstruir la nación. Y todos los que están tomando decisiones en este momento, pésimas decisiones, antipatriotas, en realidad yo les digo, lamentablemente, esto es traición a la patria. Y la traición a la patria es imprescriptible.
Entonces, hay algunos que parece que van a ir a la cárcel por los actos ilegales que han hecho, como dicen, desde los Estados Unidos, narcoestado, pero también se les aplicará este tipo de leyes. No es un problema, termino, no es un problema de venganza, es un problema de justicia, que deben entender los funcionarios públicos, que ellos son pagados con los recursos nuestros, con impuestos públicos o privados. Y yo escucho a algunos de ellos que se expresan aquí, como uno que usted tuvo acá, que dijo, tomamos esa decisión y punto. Un pequeño hitlerito ahí que está de presidente del Partido Nacional. Y, óigame, o sea, cuando usted se expresa en esos términos, lo que usted está generando es mayor conflictividad. Pero créame que aquí no hay inteligencia. ¿Por qué? Porque no hay pensamiento en la nación. Si hay pensamiento en la nación, uno no se equivoca. ¿Y los obreros qué piensan, José Luis? Aquí tenemos problemas estructurales históricos. Vamos a ver el tema histórico cuando nos vendieron que el enclave minero iba a ser la panacea que iba a resolver el problema del país. Es falso. Destruyeron toda la infraestructura que teníamos. Luego pasó eso y no pasó nada. Luego vienen y nos meten en el imaginario que el enclave bananero es la panacea, ¿no? Igual, ahí tenemos ningún resultado positivo. Luego nos dijeron que el enclave palmero pasó y no ha pasado nada. Y ahí nos dijeron que la maquila iba a ser la panacea, que iba a resolver el problema del país. Y ahora nos vienen a decir que las sedes. Yo creo que hay que tener cuidado en esto porque yo siempre sigo diciendo, la patria no se vende, la patria se defiende. Y hay traidores a la patria que más tarde o más temprano tendrán que ser juzgados. Ya vemos con él lo que están haciendo, ¿verdad? Ya están actuando de forma independiente. El Estado tendría que tener algún control, porque no es posible. Ya van a aparecer un nuevo código de trabajo, un código penal, sus propias leyes. Y no sé qué es lo que va a pasar a futuro, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos la obligación moral, los hondureños, de defender nuestra soberanía. Gracias, José Luis. Ministro, ¿y usted qué piensa de todo lo que afirman Renato, los tres panelistas presentes? Esto es un apartheid. Esto es una segregación del territorio, pero también es segregación de la población. Miren, yo creo, Renato, que en un país la democracia tiene que ver con la forma de expresarse. Y creo que todos tenemos razón en la forma de expresarnos. Y las propuestas que hacemos para resolver los problemas estructurales de Honduras tienen que ver con la diversidad de pensamientos. Usted habló al principio de Singapur. Pues sí, Singapur tiene una sede también. Entonces, así como las criptomonedas, yo no conozco de criptomonedas, no conozco nada. Yo tengo que ser sincero, no conozco de criptomonedas. No le puedo dar una referencia de su impacto, no. Lo que sí conozco es que el mundo va cambiando y que el mundo requiere nuevas formas. Sí. Y yo creo que el proceso electoral se enmarcará en quién trae esas nuevas formas. El Partido Nacional tiene las sedes como un mecanismo de empleo. Ahí está, yo creo que es una propuesta. Mínimo. ¿Verdad? Creo que todo mundo tendrá que presentar cómo espera que ese empleo se cree, porque al final lo que nosotros esperamos es lo que la gente quiere. Cuando se empezaron las zonas libres, todo el mundo empezó a decir que las zonas libres, fue un debate igual, muy parecido al que tenemos nosotros hoy. Hoy tiene 150,000 trabajadores las zonas libres de Honduras. Pero no se vende el territorio. Yo no digo que el mecanismo no deba ser perfectible, pero creo que la forma de cómo ocurre no es nueva en el mundo. Hay otros países que tienen zonas de empleo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que debe primar para el bien común. Si alguien tiene la posibilidad económicas sí existen, pero de no, encontrar, sedes no existen en Singapur. Así es, así es. Si, no es lo mismo. Si yo tengo la posibilidad de generar un bien común para la gente y tengo el mecanismo, yo creo que está bien, ¿verdad? Si alguien tiene otro mecanismo, otra propuesta diferente que es mejor a esa, pues que también la plantee. Pero definitivamente Honduras, así como va a pasar en otros países, tiene que entrar en una dinámica mundial que no solo lo estamos viviendo nosotros, lo están viviendo muchos países del globo terráqueo. Por lo tanto, yo creo que las sedes
vienen empezando. No hay que decir que eso está terminado, yo creo que vienen empezando, pero que es un modelo que está ahí, que es perfectible y que genera un régimen especial. Yo me pongo a pensar, si usted va a trabajar a Houston, por ejemplo, y encuentra condiciones en Houston que son buenas para usted, ¿por qué una sede no debería tenerlas muy parecidas acá para que usted en vez de que migre a otro país lo pueda encontrar acá? Pero los Estados Unidos no cede ese territorio en Houston. Sí, pero puede tener condiciones iguales acá. Sí, pero entonces, sin vender el territorio. Es que el problema es el territorio. el problema es cómo usted lo concibe, ¿verdad? Entonces, yo creo que el debate de la concepción de las sedes es un debate que no va a durar solamente ahorita por la coyuntura electoral, sino que va a durar un buen rato. Y yo creo que todo lo que nosotros pensamos está bien. Yo no debería estar justificando e injustificando que uno tenga más razón que otro, pero que tenemos que evolucionar una zona especial que efectivamente nos genere mejores condiciones, creo que está bien. Así pasó cuando se hizo las zonas libres, que son zonas libres de impuestos. El debate fue no se el vende mismo. el territorio. Sí, Eso es lo que no Pero entiendo. son totalmente Pero diferentes. yo creo que la soberanía en la sede está totalmente estructurada dentro de la Constitución. Como le decía, yo creo que el mecanismo como mecanismo de generación está la propuesta. Igual pasó con la policía militar. Es decir, para usted ¿Verdad? no se cede la soberanía. Para mí no se cede la soberanía. Lo que se tiene que invertir leer bien. sí es en el sistema Hay que leer regulatorio. bien. Está ¿verdad? bien claro que Y se cuando cede uno la tiene un soberanía. sistema regulatorio correcto, entonces efectivamente la zona va a ser perfeccionable. Pero que la zona como tal, el régimen como tal, tiene una gran oportunidad, ya lo vimos ahorita también en El Salvador con lo que pasó también con China. Una buena parte del territorio se va a convertir literalmente en una zona de desarrollo de China. Así que... Son zonas especiales de desarrollo, pero no son sedes. Así es, Diciéndolo, y yo respeto los comentarios, ¿verdad? Creo que es parte de la democracia. Pero que tenemos que entrar, así como tenemos que entrar, como decía usted, con el Bitcoin. Pues tenemos que entrar con el Bitcoin, de alguna forma a regularlo. Claro, pero no. Pero eso creo que va a ser parte del desarrollo de Honduras en el futuro. Y como Renato, como dicen los cristianos, hay algunos que tienen oídos pero no escuchan. Hay otros que tienen ojos pero no ven. Por conveniencia. pero sí hay un montón de hondureños, incluido yo, que escuchamos hablar de Bitcoin, miramos las monedas o las criptomonedas y no acabamos de entender. En el limbo. El en 90 aire, y pico por ciento de los Generemos un hondureños debate. andamos perdidos con las Generemos un criptomonedas. debate, generemos un debate. Hay Vean, que las entrar en un criptomonedas- debate, yo Lo estoy de vamos a acuerdo, hacer. Las tiene que entrar en un debate. Háblame de las monedas, similitudes, si así le es. pongo un dólar y le pongo una Sí, criptomoneda. son monedas virtuales. Son Correcto. monedas virtuales. Hacia ahí vamos. Hacia las Estamos monedas claros. virtuales. Pero el problema no es Hacer transacciones con monedas transacciones virtuales. con monedas virtuales, sin duda alguna. El problema ¿Y no quién es le, en da, sí. quién le da ese valor a las monedas virtuales? Ese es el punto. Yo le voy a decir lo mismo, es lo mismo que el dólar. ¿Usted sabe cuántos dólares hay sobre el mercado mundial? Ojo, mucho más que la producción mundial y no tienen absolutamente el respaldo como ocurría antes, desde 1946, cuando se planteó el patrón oro que se modificó en 1971. Pero sí hay una reserva federal de los Estados Unidos que garantiza también y apoya eso. Entonces, una criptomoneda que tenga el aval de la Reserva Federal, pues sí, acéptela. Ok. Pero No hay ninguna que tenga. así es, como decía así Renato, es. No hay Por- ninguna. Así es, por eso Ni es va que a yo haber planteo. tampoco. Ni va a Así haber, es, dice sí. usted, ni va a haber. No, No, puede en el ser futuro que en el sí. futuro se utilicen Ok. monedas digitales como parte O sea de que la emisión así del es. Banco Central, pero las que están ahorita son altamente riesgosas. Riesgosas. Bueno. Casi riesgo 100%. O sea, usted puede captar en este momento, pero usted no sabe en qué momento, inclusive la pirámide se le acaba. En consecuencia, debería estar adecuadamente reguladas, pero sobre todo, como le digo, a futuro sí se van a ver obligados desde los Estados Unidos, Europa, Japón y todo, Eso es una Rusia realidad, es una y China realidad que va a pasar a también. aceptarlas porque también, pero ojo, pero con reservas y regulaciones. Muy bien, vamos a la pausa. Me he pasado de tiempo otra vez, por enésima vez. Unos 30 segundos, doctor Pino, para hacer una valoración final sobre el tema central que comenzamos a debatir.
No, Renato, que yo espero que realmente los trabajadores y los empresarios puedan llegar a un acuerdo que determine un salario mínimo justo con relación al aumento del costo de vida y que trate de proteger a las pequeñas y microempresas, que son las que más han sufrido con la pandemia y las 2 tormentas tropicales. Muchas gracias. Hoy es un día clave. Hoy es un día clave si al final se van a poner de acuerdo o definitivamente es el gobierno que tiene que fijar el salario mínimo. Unos 30 segundos, por favor, doctor. Sí, Ávila. yo, al igual que Hugo, yo espero que lleguen a ese acuerdo, que no dejen a aquel que quiere reelegirse inconstitucionalmente por segunda vez. Por un lado, segundo punto, la sede me parece un adefesio que vamos a tener que resolver todos los ciudadanos en el post-narcoestado. Y tercer punto, sobre las criptomonedas, es sin duda, como dije, la figura de transacciones que va a ser dominante, pero debe tener el respaldo correspondiente y la regulación correspondiente. Va a quedar no. Bueno, nosotros plantear de que seguimos abiertos y anuentes al diálogo. Estamos dispuestos, solo es que nos pongamos de acuerdo los empresarios y los trabajadores y nos podamos sentar y ver si todavía existe esa posibilidad, tenemos ese espacio. Y si no hay, pues cerremos el proceso como dice la ley, ¿verdad? Y esperemos que si va a tomar una decisión el gobierno sea dentro del marco jurídico, no torciendo la ley, porque ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido en el país, la inseguridad jurídica que hemos estado viviendo. Okay, muchas gracias, José Luis. Ministro Carlos Madero. Bueno, el gobierno de Honduras está listo. Si le tocase tomar la decisión de fijar el salario mínimo, es una atribución que la ley le permite. Nosotros esperamos que los trabajadores y los empleadores, lo ideal es que lleguen a un acuerdo, pero si no pasa, estamos listos. El presidente Hernández no se va a reelegir. Él termina su mandato el 27 de enero. La vez pasada. Y bueno. Mire que hasta se dio Renato. Y esperamos que en el marco de respeto también con los compañeros, efectivamente vamos a cumplir nuestra obligación de tener un salario mínimo vigente para todo el país este año, si Dios lo permite. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por ser gentiles y estar en el programa. La última pausa. Concluimos frente a frente y ahora las mañanas del 5 aquí en la pantalla líder de Honduras. A todos, gracias, buenos días.